Así que el tema de hoy es señales antes del fin. Y es que muchos creen que Dios es amor y no están equivocados. Dios es amor. Pero la pregunta que surge despacito es, ¿Dios es solamente amor? Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que la Biblia declara que Dios es el juez del universo y va a hacer justicia en su reino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pecados se van a pagar todos. Los desobedientes serán castigados y los obedientes van a ser recompensados. Así que si usted está siendo obediente, pues ya es algo que usted va a tranquilizarse porque la palabra declara que los obedientes vamos a ser recompensados, pero los desobedientes en el reino de Dios van a ser castigados. La Biblia declara también que hasta de las malas palabras que salen de nuestra boca vamos a dar cuenta. Así que por ahí vamos viendo que Dios es un Dios muy justo para que nosotros podamos tener en cuenta cada una de estas cosas. Entonces me gustaría que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 24. Y dice el Señor: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, y fíjese bien que quien nos va a dar una explicación acerca de las señales antes del fin es el mismo Jesucristo. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús. O sea que el fin del siglo es la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué entonces el Señor le llama las señales antes del fin? Ahora le voy a explicar. La razón por la que el Señor le llama las señales antes del fin es porque lo que se va a terminar con la venida del Señor Jesucristo a las nubes a recoger su iglesia, lo que se va a terminar es la gracia. Se va a terminar el periodo de gracia. Y para explicarle esto, le puedo decir que el periodo de gracia es como un paréntesis que el Señor abrió acerca de lo que Dios tiene destinado para Israel, y después de que el Señor deje de hacer entrar a nosotros que somos los gentiles, el Señor va a tomar a su pueblo y va a empezar a tratar con ellos. Otra manera más fácil de explicársela, porque sería que tomáramos un estudio acerca de las profecías de Daniel, es que, por ejemplo, digamos los muchachos que están aplicando para la ley de los Dreamers. ¿Okay? Ellos estaban bajo esa ley, ¿verdad? Ellos estaban cubiertos por esa ley, pero esa ley dentro de 6 meses se va a terminar. Entonces, cuando esa ley se termine, empieza otro proceso. Esa es una explicación. Otra explicación, por ejemplo, es la ley de los pies secos de los cubanos. Esta ley estuvo por mucho tiempo, pero un día, de repente, la ley se terminó y ya nuestros hermanos cubanos que entran ya no pueden apegarse a la ley de pies secos, pies mojados. ¿Por qué? Porque esa ley se quitó, ya esa ley no existe, ya no podemos acogernos a esta ley. Entonces, lo mismo sucede con el periodo de gracia. Ese es el fin del siglo, cuando la gracia se termine. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que por cuanto los judíos rechazaron a Jesucristo, entonces Jesucristo se proveyó otro pueblo y somos nosotros los gentiles. Entonces hay un tiempo destinado para que Dios vuelva otra vez a restaurar a su pueblo, pero en lo que Dios va a lograr llegar a ese momento para restaurar a su pueblo, el Señor abrió un paréntesis, en ese conteo Él abrió un paréntesis, o el Señor abrió un espacio o una ley, por decirlo así para que lo entiendan, donde nosotros los gentiles entramos y somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia, somos salvos por recibir a Jesucristo como Señor en nuestros corazones, pero ese tiempo de gracia es el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, pero se va a terminar en cualquier momento. Así que lo que vamos a ver es qué cosas van a acontecer antes
de que ese periodo de gracia termine, ese periodo en el que usted y yo podemos recibir nuestra salvación con solo el hecho de cambiar nuestra manera de vivir, obedecer a Cristo, seguir su palabra y honrarle. Pero una vez que ese periodo de gracia llegue al fin, que ese tiempo del fin llegue, que ese siglo llegue, el Señor Jesucristo se va a llevar su iglesia. No, el mundo no se va a terminar. Pero viene otro conteo, viene otro periodo en el cual Dios va a empezar a tratar con todas aquellas personas que no fueron obedientes, con todas aquellas personas que no quisieron seguir la ley de Jesús. Y mientras nosotros somos salvos porque Jesucristo murió por nosotros, aquellas personas que recibieron la palabra y no la quisieron obedecer van a ser salvos durante aquel otro proceso, pero ahora para salvarse van a tener que dejar decapitarse su cabeza. Ahora ellos van a tener que morir por causa de Cristo. De lo contrario, pues lo que les espera es terrible. Así que vamos a ver, para que la próxima vez que haya un huracán, para que la próxima vez que haya guerras, que hayan cosas, nosotros podamos permanecer esperanzados en el Señor y en su palabra. Entonces vamos a ver cuáles son las señales y qué cosas deben acontecer antes de que Jesucristo venga por su pueblo y podamos permanecer firmes y podamos permanecer quietos sabiendo que Dios tiene control de nuestras vidas. Si usted y yo estamos viviendo para Él y estamos sometiéndonos a su palabra, no hay lugar a duda. No tenemos por qué vivir atemorizados. Si usted y yo vivimos agradando al Señor, no tenemos por qué vivir atemorizados. Así que cuando Dios está hablando acerca del tiempo del fin, está hablando acerca del fin de la gracia. Así que con esto les quiero decir que es importante que usted eche mano. Eso es como que usted esté ilegal en este país y de repente abran una ley donde podamos entrar y donde podamos agarrar nuestros papeles y seamos negligentes y digamos mañana cortan la ley, y cuando la ley la cortan, usted y yo nos quedamos como estábamos. Entonces estaríamos siendo negligentes. Lo mismo sucede. Si usted no echa mano de la gracia del Señor, usted está siendo negligente. Si usted no echa mano de la misericordia de Dios, usted está siendo negligente. ¿Por qué? Porque el periodo de esa gracia se va a terminar. Y cuando el Señor levante a su iglesia, ya no habrá oportunidad. Para que usted se salve, usted ahora va a tener que morir por Cristo y va a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a recibir, yo no voy a adorar la imagen, yo no voy a adorar la bestia, decapítame mi cabeza que yo me voy. Pero ahora le tocará a usted morir por Cristo. Y en este tiempo, Cristo ha muerto por sus pecados y los míos, y es solamente cambiar nuestra manera de vivir, recibir a Cristo y obedecer su palabra. Así que vamos a leer. Le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Ya estábamos ahí donde habíamos leído que los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron que cuáles eran las señales antes del fin del siglo. Y Jesucristo les responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, escuche de qué oiremos, oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Así que ojo, el Señor ha dicho no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero, dice el Señor, aún no es el fin. O sea, en otras palabras está diciendo, pero yo aún no vengo por la iglesia. Espérense un momentito, van a oír rumores de guerra, van a oír todas estas cosas, pero aún no es el fin. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y mire cómo le llama el Señor a esto. Le llama en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí estamos en el verso 9. Así que tenemos que saber
que si nosotros hemos decidido por Cristo en este periodo de gracia, necesitamos saber que vamos a ser aborrecidos por todos aquellos que no quieren vivir bajo los reglamentos del Señor Jesucristo. Vamos a ser aborrecidos por nuestra misma familia. Vamos a ser aborrecidos tal vez por nuestros padres si no están en este tiempo y no han echado mano de la gracia, por nuestros hijos. Vamos a ser aborrecidos por nuestra familia si nosotros estamos caminando conforme. Entonces el Señor dice, pero tranquilos, es necesario que todo esto acontezca, no se turbe el corazón de ustedes. Entonces dice el verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Oiga bien, por causa de mi nombre. Usted no crea que cuando la aborrecen, sí le dicen que es porque usted es complicada, porque usted solo iglesia, pero usted debe de saber que a quien le están aborreciendo no es a usted, sino al Cristo que vive dentro de su corazón. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que todo esto es parte de lo que estamos viendo y de lo que está aconteciendo y que la palabra lo ha hablado. Fíjese bien, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es la manera de que nos engañen? Única y exclusivamente podemos creer en ellos cuando no tenemos una relación íntima con el Padre, cuando no vivimos constantes en oración, cuando no vivimos buscando de su palabra, cuando nos dejamos llevar por palabras bonitas nada más. La palabra tiene grandes promesas para nosotros, pero en verdad la palabra nos habla de cosas difíciles que tenemos que pasar antes que el Señor venga por nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de escudriñar la palabra y creer únicamente en aquellas palabras bonitas que nos hablan los falsos profetas, pues podemos ser engañados como lo dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Muchos tropezarán, dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo entonces estas señales antes del fin. Pero dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin en toda esta situación que estamos viviendo será salvo. Y dice el 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Así que para entender la profecía del profeta Daniel tendríamos que ir al libro de Daniel 9:27 y tendríamos que ir a escudriñar y sería un estudio más profundo. Pero en esencia la profecía de Daniel 9:27 está hablando acerca de aquel inicuo, de aquel hombre de maldad que se sentará en el lugar de Dios y que hará pacto de paz y que muchos van a caer en aquel pacto, pero en verdad sabemos que según lo que la palabra de Dios nos enseña, es el falso profeta y el anticristo el que van a estar gobernando y entonces va a ser un tiempo de la gran tribulación y es cuando el Señor va a estar tocando y hablando al corazón del pueblo judío. Sin embargo, aparentemente lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a lograr ver a aquel hombre sentarse ahí, porque cuando nosotros veamos a ese hombre sentarse ahí, porque lo dice, pero cuando veáis, dice el Señor, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Nosotros vamos a ver aquel principio, porque seguro estoy, según la palabra del Señor, nosotros no vamos a pasar durante el periodo de la gran tribulación y el tiempo de ira, porque usted y yo fuimos llamados a alcanzar misericordia, dice la bendita palabra del Señor. Así que dice el verso 18, el que esté en el campo no vuelva a traer su capa. Y dice el 19, mas hay de las que estén encinta. Y está hablando acerca de una huida, porque dice el 20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en tiempo de reposo. Ese va a ser el único tiempo de huida. Este no es el tiempo de huir.
Este no es el tiempo de salir corriendo en ese desespero. Este no es el tiempo de huir de la manera. ¿Por qué? Porque vamos a provocar un caos en una de esas. Vamos a provocar un caos con los niños, con los ancianos, con los adultos. Tanta gente huyendo. Es necesario que conozcamos la palabra del Señor para que veamos cuál va a ser ese tiempo de huida. Este es tiempo de permanecer quietos, confiando en la palabra del Señor. Y ya va a ver usted cómo Dios tiene promesas para nosotros, porque cuando Dios venga por nosotros, nosotros no tenemos que ir a buscarlo tampoco. Él va a tomarnos de donde quiera que nosotros estemos. Así que dice el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido antes desde el principio hasta ahora ni la habrá. Y está hablando de una tribulación para usted, para mí, para los hijos del Señor. Va a haber una tribulación, la cual no la va a haber porque vamos a ser procesados, hermanos. Vamos a ser probados si realmente nos hemos decidido por Cristo. Por eso es necesario que estemos velando día y noche. Porque si nosotros no estamos en oración, si nosotros estamos viviendo una vida turbulenta, nos van a engañar los falsos profetas, no vamos a tener la fortaleza y la fuerza para poder pararnos y decir, yo soy de Cristo. Así que la única manera en que nosotros vamos a poder resistir este tiempo de prueba que pueda venir es estando apegados en una relación íntima con el Señor. Así que dice el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, oiga bien, a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad en el desierto, no salgáis, mirad en los aposentos, no lo creáis. O sea que a usted le pueden decir, allá está Cristo, porque se levantarán muchos. No vayas, dice el Señor te lo está diciendo. Necesitas estar atento a la palabra del Señor. El Señor te está diciendo, no vayas, no salgas, no te muevas. ¿Por qué? Porque si es Cristo el que vino por la iglesia, no tienes que irlo a buscar. Jesucristo te va a tomar de donde quiera que tú estés. No tienes que irlo a buscar. Dice el verso 27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Donde quiera que estemos. Aún así, el que quiera correr y ya el Señor mande juicio sobre una nación no va a servir de nada, no nos podemos escapar de la poderosa mano de Dios. Pero los que estamos viviendo y amando y buscando y sirviendo al Señor, debemos de tener la plena convicción de que Dios cuida de nuestras vidas. Debemos tener la plena convicción de lo que dice la palabra, que si el Señor viene y le dicen, oye, mira, allá está el Cristo, lo que quieren es atraparte, pero no vayas. Porque dice el Señor, como relámpago que sale del oriente y se oculta el occidente, dice, así será la venida del hombre, y donde quiera, dice, que estés ahí te voy a tomar. Así que enseguida el Señor habla, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Así que debemos de saber que usted y yo nos tenemos que preparar, porque va a haber una tribulación para nosotros como cristianos. No estoy hablando de la gran tribulación, no estoy hablando de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sino que estoy hablando de una tribulación que los cristianos nunca han sufrido, donde van a ser completamente aborrecidos por sus padres, por sus hermanos, por hijos, por todos aquellos que no hayan echado mano de la gracia, como se los expliqué al principio. Van a ser aborrecidos y va a ser duro ver que a usted le está entregando su papá, su mamá. Entonces va a ser un tiempo muy difícil. Pero entonces el Señor dice en el verso 30, siempre del capítulo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de los extremos del cielo hasta el otro. Así que usted puede ver la promesa que tenemos de Dios. Jesucristo, cuando venga por su iglesia, no va a poner los
pies en esta tierra, sino que Jesucristo se queda en las nubes y ahí manda, dice, a sus escogidos a que nos llame, a que nos levante y nos encontraremos con Él en las nubes. Así que este es un maravilloso evento para el que usted y yo nos tenemos que preparar, porque cuando este evento se dé, ahí llegó el fin del siglo, ahí llegó el fin del periodo de gracia para empezar un nuevo conteo. Así que hay mucho insensato que dice, ya tiempo yo estoy oyendo que Cristo viene y no viene, se murió mi abuelo y no vino, se murió mi papá y no vino, se murió. No sea insensato en esa manera de pensar. No sea insensato, porque definitivamente estamos cumpliendo un periodo. Dios es un Dios de orden. Y Dios ha ido progresando, su profecía la profecía del Señor ha ido progresando y los tiempos se han ido cumpliendo, pero el tiempo va a llegar. Así que no seamos insensatos, porque lo que el Señor quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Y todo tiene un tiempo, porque cuando usted empieza a ver la manera como se han venido cumpliendo las profecías, usted me va a poder decir que la palabra declaró que la ciencia se multiplicaría y estamos en una ciencia multiplicada. La maldad se ha multiplicado y hemos visto cómo se ha multiplicado la maldad. Así que veamos también que estamos oyendo ya de terremotos, de rumores de guerra, y todavía el Señor dice, pero esperen que no falte el fin. El Señor quiere que usted no sea insensato, porque usted lo que necesita es prepararse. Porque si usted dice, ya dicen que viene, el Señor no le va a decir mañana vengo. Usted tiene que preparar, porque usted tiene que estar listo para ser aborrecido por su familia. Usted tiene que estar listo en su corazón, saber que lo van a echar preso, saber que van a acusarlo, saber que van a hacer muchas cosas, y usted va a permanecer firme creyendo en el Señor. Usted ya está así. Así que ya no seamos insensatos diciendo que ya tiempo Cristo viene y que no ha venido, y que ya días y que no viene. Ya está preparado si Cristo viniera hoy. Así que no seamos insensatos en nuestra manera de pensar y veamos la misericordia del Señor, que además de que nos está dejando que nos preparemos buscándole en oración, buscándole en ayuno, conociendo su palabra, para que el maligno no nos engañe, para que los falsos profetas de los que habla la palabra de Dios no nos engañe, pudiéramos estar cayendo en necedad en nuestro corazón cuando decimos Cristo viene y no viene, no viene, no viene. Cuidado con eso. Así que sigamos leyendo. Dice, así vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará, oiga bien, no pasará, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, dice el verso 35, dice el verso 36. Ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. ¿Cuáles son los días de Noé? Los días de Noé fueron cuando aquellos hombres se estaban casando, dándose en casamiento, y Noé seguía, mire, tácata, preparando el arca con sus hijos, preparando el arca. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando aquel hombre siguió preparando el arca y medio mundo se reía de él, vino Noé, metió su familia, el Señor trajo los animales, porque eso es otra cosa. Él no fue a buscar los animales solitos Dios los metió en el arca. Pues déjeme decirle que esa historia maravillosa de Noé es lo mismo que va a acontecer con usted y conmigo, que estamos creyendo a esa venida del Señor, que aunque el resto se esté burlando, que no viene, y te estás preparando y no viene, nosotros seguimos constantes trabajando en el arca, trabajando, construyendo, preparándonos interiormente, y cuando menos acuerdo, de la misma manera que Dios metió los animales en el arca, de esa misma manera nos va a meter a nosotros y vamos a estar en puerto seguro. Pero, ¿qué sucedió con aquel grupo de gente que quedó en aquel tiempo? Dios los destruyó por agua. Así que cuando Dios se lleve su iglesia, lo que va a quedar aquí no es fácil. Así que procure echar mano de la gracia de Dios, procure echar mano de la misericordia del Señor. Así que dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que ellos no lo van a entender porque ellos han cerrado su corazón.
Pero de la misma manera que nosotros estamos trabajando día a día en conocer, en llegar al conocimiento del Hijo de Dios y en creer en la profecía, en creer que Dios va a venir y va a levantar a un pueblo que le ha recibido como Señor y Salvador, y todas aquellas personas que se han agarrado de otras cosas como fe, no lo van a entender hasta que el Señor haya metido a todo aquel pueblo que creyó en el arca de salvación. Dice el 40, entonces estarán dos en el campo, uno será dejado y otro será tomado. ¿Y qué está diciendo esto? Hay muchas personas que están juntos y matrimonios que el esposo cree, la esposa no cree. Y desafortunadamente uno será tomado, el otro será dejado. Muchos amigos que trabajan, nosotros estamos hablando y hablando del Señor, pero en ese proceso la persona no quiere recibir a Cristo, pues el que amaba a Cristo será llevado y el otro será dejado. Hay muchos padres que le hablan y le hablan a sus hijos no quieren, pues desafortunadamente el uno será tomado y el otro será dejado. Usted puede tener seguridad de que si usted le está hablando a su familia de Cristo, si esto llegara a acontecer y el Señor se lleva a su iglesia y su familiar se queda, esa persona muy querida suya se queda. Si usted le predicó, si usted fue diligente, esta persona va a entender que todavía le queda un chance. Ya Cristo ya no va a morir por esta persona, porque ya Cristo ya murió por todos aquellos que echaron mano de la gracia y el Señor se lo llevó. Pero todavía queda un tiempo durante el periodo de la gran tribulación que si usted se encargó de ser, diligente y explicarle a su amigo, a su familiar, a su tío, mira, si Cristo viene y no le has recibido como Señor y Salvador y no te has apartado del pecado, te vas a quedar cuando Cristo lleve la iglesia. Pero si tú durante ese periodo de tribulación decides no negar a Cristo, ellos te van a decir que si decides por Cristo te van a querer decapitar. La Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. Si tú te dejas decapitar por causa de Cristo, todavía tienes chance para la salvación. Así que no quisiera yo que tuviéramos que pasar por esta situación. Yo quisiera que pasáramos echando mano de la gracia. En este tiempo es un tiempo fácil de salvarse. Es únicamente recibir a Jesucristo, reconocer nuestros pecados y apartarnos del mal. Pero en el tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo muy duro, va a ser un tiempo muy difícil, va a ser un tiempo de mucho sufrimiento. Así que el Señor entonces en definitiva está diciendo qué es lo que va a suceder, serán dejados. Y dice el verso 42 del capítulo 24, velad pues porque no sabéis la hora en la que el Señor ha de venir. Dice el verso 45, ¿quién pues es siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos los bienes le pondré. Pero aquel siervo malo que dijera en su corazón, oiga bien lo que yo le estaba diciendo, hay siervos malos que dicen en su corazón, mi Señor aún tarda en venir. Y comenzare, dice, a golpear a los siervos y a los consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llorar y crujir de dientes. Así que ya no digamos más, y cuando usted escuche decir a una persona esto, usted llévelo al libro de Mateo, al capítulo 24, al verso 49, y dígale que ese es un siervo malo y perverso, el que dice el Señor no viene todavía. Ese es un siervo malo y perverso, porque no se está preparando para la venida de su Señor, y el Señor dice que ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes por cuanto no atendieron al anuncio. Así que ya casi voy a terminar. Me gustaría que fuéramos al libro de Lucas, al capítulo 21, verso 34. Lucas 21, 34. Y le voy a leer esto porque el libro de Lucas, capítulo 21, verso 7, estamos en la armonía de los evangelios. Lucas también estaba ahí, también relató acerca de lo que Cristo dijo acerca de las señales del fin. Entonces, en Lucas 21, 7, el Señor habla lo mismo que habló ahorita que estábamos leyendo en Mateo, pero
Mire lo que está añadiendo aquí Lucas en el capítulo 21, verso 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea que el Señor nos está diciendo, mira aquellas personas como están, mira aquellas personas que no están recibiendo el anuncio, mira aquellas personas que están diciendo, mi amo todavía no tiene, y el Señor lo llama que es un siervo malvado. Pero el Señor ahora nos habla a usted y a mí y nos dice esto tan lindo, mirad por vosotros mismos, o sea, cuidemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? Dice el Señor que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida. Oiga bien, y venga, dice, de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes, sobre la faz de la tierra. Así que cuidemos de que nuestro corazón no se llene de glotonería, de que no nos afanemos por la letra del carro, por andar con carro nuevo, de que no estemos saliendo emborrachados. Velemos por nuestra vida espiritual. Velad pues en todo tiempo orando, dice el Señor en el verso 36, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Así que cuando nosotros veamos que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, delante del Señor, usted y yo podemos decir, fuimos tenidos por dignos de escapar. Yo no sé, hay una alabanza que dice, puedo imaginarme cómo será estar en tu presencia, no sé si me tendré que arrodillar, si voy a llorar. Yo cuando yo escucho esa alabanza, yo en verdad, yo me imagino también cómo va a ser estar en la presencia del Señor. Pero dice el Señor que velemos por nosotros y que estemos por dignos, que el Señor considere que usted y yo somos dignos de escapar de ese periodo de prueba dura que viene para la humanidad y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Ahora vamos a ir al capítulo de Marcos, ya estoy terminando. Marcos 13, 37, me gustaría que pasemos ahí. Marcos 13, 37, dice el Señor, y lo que a vosotros os digo, porque recuerde que Él estaba hablando con sus discípulos y les estaba diciendo lo que estaba por suceder. Pero el Señor les dice a sus discípulos, lo que a vosotros digo, a todos se los digo, velad. Así que el Señor está diciendo, lo que yo le estoy hablando a ustedes que están hoy conmigo, que son mis discípulos, se lo estoy diciendo a todos aquellos que han decidido ser mis discípulos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta es la palabra que tiene vida, que dirige nuestra vida, nuestro caminar. Así que el Señor le dice a ellos, y lo que a ustedes le estoy diciendo, a todos se los digo, velen por su vida espiritual. Así que debemos entender que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Cuando nosotros vamos al libro de Malaquías 4:1 podemos entender lo que Dios está hablando ahí, podemos ver lo que Jesucristo está diciendo acerca de lo que le va a acontecer a todos aquellos que han negado a Jesucristo. Pero vemos también en el capítulo de Primera de Juan 5:12 que dice el Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que si usted tiene al Hijo de Dios, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted tiene la vida. No permita que nadie la confunda. Agárrese del Señor, dígale al Señor, Señor, dirígeme a toda verdad. Dígale al Señor, no permita que yo sea confundido en mi manera de pensar, no permita que yo cambie mi manera de pensar, no permita que yo me vaya tras los afanes, tras las cosas de este mundo, sino que yo pueda mantenerme firme en su palabra, Señor. Así que les doy gracias por cada uno de ustedes que consideró que este tema era importante para su vida espiritual. Gracias.